Buenos días, un cordial saludo para todos. Mi nombre es Luz Caterine Castellanos y soy la docente del área de Humanidades. Es maravilloso poder llegar a ustedes por este medio que nos permite convertir el aula de clases en un lugar sin fronteras, reuniendo a individuos de diversas latitudes de nuestro país con el fin de construir la identidad de esta nueva comunidad virtual llamada Ecolab. Si pensamos en los modelos educativos tradicionales que fueron exclusivos hasta hace unos pocos años, en aquella época parecía un asunto de ciencia ficción la virtualidad en la que hoy convivimos a diario con miles de personas de otros países y continentes, con la misma facilidad con que nos asomamos a la ventana para saludar al vecino. En el ciberespacio la información viaja a la velocidad de un clic, por eso ya no somos ciudadanos de una nación, sino ciudadanos del mundo. Quisiera hablarles acerca de mi experiencia con esta metodología de estudio. Yo también cursé mi carrera, la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana, en un modelo de educación a distancia. Y es cierto que constituye una opción de estudio para aquellas personas que desean trabajar y estudiar simultáneamente, entre otras razones por la flexibilidad de los horarios y la facilidad para conectarse con docentes y compañeros desde la comodidad del hogar. Sin embargo, también existen requisitos indispensables para llevar a cabo este proceso. Por ejemplo, se necesita disciplina y compromiso, ya que se trata de una formación autodidacta donde el propio estudiante administra su tiempo, analiza el material de estudio y realiza actividades y proyectos propuestos para evaluar su avance. Por supuesto que cuenta con una atención personalizada por parte del docente, espacios para resolver dudas y una serie de herramientas didácticas como esta videoconferencia para mejorar su nivel de comprensión de las diferentes temáticas. Les hago esta introducción no solo para concientizarlos acerca de las enormes ventajas que tiene el modelo de educación virtual, también lo hago como una forma de contextualizarlos en el contenido de nuestra primera clase, un tema estrechamente ligado al desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación, que precisamente se titula ¿Cómo han cambiado los códigos comunicativos en la contemporaneidad? Empecemos explorando una posible definición del lenguaje, por ejemplo, un artefacto cultural que se encarga de perpetuar los códigos éticos y estéticos de los hablantes. De esta manera, el discurso lingüístico trasciende el hecho de ser una representación simbólica de la realidad, un intento por sistematizarla en un código colectivo de signos para convertirse en un vehículo ideológico que refleja la fluctuación de los valores que fundamentan una sociedad y el modelo de hombre que se busca formar. Por eso los lenguajes evolucionan de acuerdo a los diversos contextos socioculturales en los cuales se gestan. Esa es la visión del lenguaje que quiero compartir con ustedes. Las actividades que emprendamos juntos se van a enfocar desde una perspectiva interpretativa. Esto significa aprender a descifrar en una obra literaria las coordenadas de la vida que nos rodea, el devenir de la historia, las tendencias polifacéticas que caracterizan a las sociedades. Si miramos la sociedad contemporánea a grandes rasgos podemos nombrar cultura de masas, globalización, neoliberalismo, consumismo, avalancha informática, medios de comunicación masiva, nuevas tecnologías de la comunicación. Más adelante profundizaremos acerca de cada uno de estos aspectos. Por ahora nos basta con definir la contemporaneidad como un fenómeno heterogéneo que abarca todas las manifestaciones de la cultura, a veces contradictorio y paradójico. Retomando el último tema, las denominadas TICs o tecnologías de la informática puestas al servicio de la educación nos brindan herramientas metodológicas para dinamizar los ambientes de estudio y de este modo obtenemos uno de los mayores logros de este tipo de educación, un principio básico de nuestra democracia como es la inclusión social. Pero ¿es cierto que Internet consiguió democratizar la cultura? ¿Ustedes qué opinan? Deben dar respuesta a este interrogante en una página y media. Sea a favor o en contra, deben argumentar su punto de vista con razones sólidas. A continuación les presento una lectura para que reflexionen al respecto y saquen sus propias conjeturas. La lectura se titula Literatura de masas. La lectura es descrita como un acto y un arte, una interpretación y una valoración crítica, además de un juicio estético, ya que al interpretar se juzga. Ante esta afirmación valdría la pena cuestionarse qué papel desempeñan las instituciones educativas en lo que se refiere a inculcar el gusto y la disciplina que requiere la lectura, en cuanto a crear y a propiciar un espacio de encuentro con lo literario, rompiendo con el rótulo academicista para acercar a los estudiantes a la experiencia del lenguaje. Así como un buen catador de vinos es necesario estar expuesto a una gran cantidad de influencias culturales para desarrollar un juicio crítico y objetivo.
Quien no está acostumbrado a los desafíos siempre elige el camino más fácil y seguro. Por lo tanto, se debe motivar al alumno a que entable un diálogo con el texto y que aprenda a reconocer en la lectura una vía para el planteamiento y la resolución de los conflictos de diversa índole que se le presentan a diario, a nivel social, cultural, personal, psicológico, etc. El diálogo con el texto debe transformarse en un diálogo consigo mismo, en un espejo que le ayude a construir una actitud reflexiva ante la vida, que la experiencia de las palabras, más allá de un goce estético, sea un modo de aproximación a la realidad. Ante la pregunta de si es el contexto pedagógico el culpable de fomentar una aproximación mediatizada de la obra literaria, tenemos que remitirnos a una cuestión muy simple. ¿Cuáles son las fuentes de información de los jóvenes hoy en día? ¿Cuáles los canales de difusión de la cultura y de la anticultura? Por supuesto, la televisión, el cine, la radio, la publicidad y especialmente el Internet bombardean nuestra vida de una cantidad abrumadora de información a cada instante, siendo estos los principales puntos de referencia para juzgar la realidad, los filtros que usamos para percibir el entorno. De esta manera, la opinión que nos formamos está basada en la opinión de otros. Es un hecho que nos encontramos frente a una cultura eminentemente visual que está desplazando al lenguaje escrito, pero más allá de interpretarlo como una expresión de la pérdida de valores estéticos, habría que pensar en un proceso de renovación que a la larga arrojaría varios conceptos que de un modo u otro reflejan una transformación social. En consecuencia, los artefactos de la cultura popular reemplazan los artificios literarios de los grandes escritores como material de enseñanza. La moralidad del saber, como se practica actualmente, consiste en alentar a todo el mundo a sustituir los placeres difíciles por el consumismo. Aceptémoslo, los medios de comunicación masiva son los verdaderos educadores de la juventud. Por lo tanto, la información que reciben los estudiantes en el área de lengua castellana corresponde a versiones cinematográficas, adaptaciones televisivas, resúmenes, publicaciones de otros usuarios que abundan en Internet. La cultura de masas es un fenómeno paradójico que tiene más de una doble faz. Uno de sus puntos más controversiales es la afirmación de haber logrado democratizar la cultura mediante el Internet, ya que cualquier individuo, sin discriminación de estrato social, raza, género, credo, tiene acceso a la red, independientemente de saber o no juzgar la información que encuentra allí. Sus detractores, en cambio, dirán que lo que se consiguió fue degradar los bienes culturales para comercializarlos como un producto más, carente de su propósito original. La literatura contemporánea, especialmente la que se inscribe en la posmodernidad, aspira a la ruptura con los cánones estéticos tradicionales, buscando la experimentación, tanto de géneros como de estilos narrativos. Si tomamos como instrumento de medición la taquilla, podemos compendiar la literatura de la siguiente manera: literatura fantástica, literatura testimonial, muy cercana a la crónica periodística, literatura de autoayuda y literatura de corte policial. Un caso reciente que podemos citar es el del Código Da Vinci, de Dan Brown, un libro que también fue llevado al cine y cuyo éxito se basó en controvertir aspectos ideológicos de la religión católica, lanzando una hipótesis explosiva acerca de la naturaleza de la relación entre Jesús y María Magdalena. Este fenómeno de los bestsellers juegan un papel esencial los medios de comunicación masiva, ya que buscan masificar la cultura, convirtiendo lo literario en una panacea publicitaria, que usualmente se decanta en versiones cinematográficas. Para citar algunos ejemplos que ilustran este enunciado, tenemos la exitosísima, comercialmente hablando, saga de Harry Potter y su autora J.K. Rowling, quien explota hasta la saciedad la fórmula infantil de la literatura fantástica de consumo, que se recrea en fábulas, seres mitológicos, personajes legendarios y arquitectura gótica. Si damos una mirada retrospectiva a la historia reciente para hurgar algunos antecedentes de esta eclosión de creatividad que busca llevar a las grandes masas una noción de lo literario a través de versiones cinematográficas, tenemos personajes literarios que saltaron a la fama por este medio, como la escritora inglesa Anne Rice, autora de las crónicas vampíricas, que recordarán mejor por la mención de la película Entrevista con el vampiro, cuyo éxito de taquillas en los 90 le significó reconocimiento internacional, y más recientemente la apoteósica saga El Señor de los Anillos del inglés también John Ronald Reuel Tolkien. Sin embargo, como la moda del reencauche en torno a la figura del vampiro será siempre un asunto inconcluso, nos encontramos ahora con Edward Cullen, un vampiro adolescente en la saga El Crepúsculo de Stephenie Meyer. Esta historia se aleja bastante del estereotipo del vampiro en su papel de criatura
dotada de una exuberante sensualidad para ahondar más en aspectos tales como las clases de filiación que sustenta el fenómeno de las tribus urbanas, hermandades que surgen a partir de la marginalidad. A manera de conclusión podemos afirmar que el objeto de cuestionamiento aquí no consiste en censurar las producciones cinematográficas basadas en adaptaciones de obras literarias. Lo que realmente vale la pena criticar es el hecho de utilizar estas versiones para sustituir el libro, es decir, para cortar la brecha entre el estudiante y la obra en sí misma. Tanto el cine como la literatura son dos artes independientes que se desarrollan en contextos diferentes, mientras una es visual, la otra es textual. Sin embargo, pueden llegar a complementarse dentro de un buen ejercicio pedagógico que permita juzgar a cada una con sus propias particularidades. Bueno, les agradezco mucho su atención, nos veremos en otra oportunidad.